Abrace ya al que está a la par y dígale bienvenido. Y dígale, no te distraigas, no te distraigas. Hay bendición para cada uno de nosotros. Bienvenidos, familia. Amén. Bueno, vamos a dar las informaciones de esta semana, empezando por los cumpleañeros. Mañana, ¿cuántos se alegran por la vida de Francisco? ¡Yeah! Francisco mañana está de cumpleaños. Francisco, Dios te bendiga, te queremos mucho, un abrazo. Y ahí hermano Javier y hermana Rosalba te van a dar un abrazo de parte de la iglesia Nueva Generación en Cristo. Y deseamos que el Padre te dé muchos años más llenos de bendiciones. Amén. Te queremos. Gracias. ¿Cuántos saludan a Francisco? Amén. Bueno, mañana el lunes tenemos el discipulado de los hombres. Así que no tengo aquí quién lo va a dirigir. ¿Es Anselmo el que dirige? Ah, sí. Okay. Hermano Anselmo, listo ya con su equipo para mañana lunes. Continuamos descubriendo el libro de Hechos. El día... También recordarles que mañana los niños tienen su discipulado. Sí. Que no se les olvide a las 5 y a las 6. Amén, sí, lo iba a mencionar. Sí, joven, los niños, los lunes tenemos nuestro discipulado. Estuvo muy lindo el lunes pasado. Fernanda estuvo pregunte y pregunte. Y así que mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad, profesora? Con los niños pequeños y a las 6 con los niños, con los que les sí. Ajá. Así que, y el miércoles seguimos con el discipulado de mujeres, que están muy bendecidos. Igual dirige hermana Alejandra con su equipo. El seminario de guerra espiritual lo tenemos los jueves, hermanos. Les motivamos y les invitamos a que se puedan congregar. Hermana Jimena y los pastores están dando este seminario. Está muy importante, es muy importante y está muy interesante, hermanos, para que nos podamos conectar ese día. Y el viernes, pues tenemos nuestra reunión de jóvenes. Gracias, padre, porque este viernes ya hubo más jóvenes conectados. Dios les bendiga por su apoyo. Siempre les motivo para que los estén invitando y los estén allí. ¿Qué hora la reunión? Siempre son los viernes a las 6 de la tarde. Amén. Y serían todas las informaciones, hermanas. Déjense un abrazo ahí de parte del Espíritu Santo. Y reciba con un caluroso aplauso a nuestro pastor Gustavo Ordóñez, que es el que nos va a bendecir con la palabra de esta tarde. Amén. ¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Aquí estamos en la casa de ustedes, celebrando el amor del Señor y el amor y la amistad entre cada uno de nosotros. Se acaba de despertar el cachorrito, pero ahí está contento viéndose en la televisión. Y bueno, queremos darle gracias a Dios porque hay amistad y amor en Nueva Generación en Cristo, y eso es lo que nos une. Qué triste sería que solamente fuera algo mecánico, algo religioso, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de qué cosa es algo religioso, pero qué bonito que nos amamos, pero también en el amor, pues hay verdad, hay exhortación, hay ayuda, y bueno, hay paciencia, ¿verdad? Dice la Biblia que también en el amor hay paciencia, hay misericordia. Y bueno, hoy es un día muy maravilloso y como dijo nuestra hermana Flor, pues es el día de nuestro mejor amigo, y nuestro mejor amigo es el Señor Jesús. Nuestro mejor amigo es Dios, nuestro mejor amigo, el que nunca nos va a fallar, es el Señor Jesús. Así que yo quiero compartir un tema el día de hoy y voy a hacer un pequeño acercamiento de la cámara para que no se vea tan lejos. Pero qué bueno que Dios nos permite compartir la palabra el día de hoy. Voy a pedir a mi hijo David que subas un poquito la cámara para que no esté muy abajo yo. Y te puedes guiar ahí en la tele para que veas cómo queda. Ajá. Ándale, me enfocas un poquito más al centro. Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, muy bien. No sé si me están escuchando bien, queridos amigos y hermanos. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya quedó más cerca la cámara y puedo dirigirme a ustedes. Hace tiempo hubo una historia que realmente no hay lugar donde no se haya hablado de esta historia. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8.
¿Quieren ir conmigo a Juan capítulo 8? Y los que no tengan cerca su ejemplar de la Biblia, les voy a compartir la pantalla. Juan capítulo 8, desde el versículo 1 vamos a leer lo que pasó en esa ocasión. Es un pasaje que, aunque no todos se lo saben correctamente, la mayoría lo ha escuchado y hasta se han hecho bromas y chistes de este pasaje. Y bueno, ha habido hasta conflictos y ha habido, ¿cómo diríamos?, debates con este pasaje. Vamos a hablar de este pasaje. ¿Está listo? Estamos grabando esta enseñanza. Dice Juan 8:1. Lo voy a poner en esta versión más entendible, que es la Reina Valera contemporánea, y vamos a ministrar de esta versión. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo, regresó al templo, y todo el pueblo se le acercó, y él se sentó y les enseñaba. Voy a ampliarlo para que se vea grandote, ¿verdad? Él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron a Jesús, Maestro, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Dice la Biblia, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poderlo acusar, así poder acusarlo. O sea, le querían hacer caer al Señor, lo estaban entrampando. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo, literalmente escribía en la tierra. Escribía en la tierra, no había suelo de otro tipo más que tierra, ¿verdad? Dice aquí, escribía en tierra con el dedo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, como ellos insistían en sus preguntas, o sea, ellos seguían insistiendo, tratando de hacer caer a Jesús en algún error y poder acusarlo, él se enderezó, o sea, ni siquiera los estaba viendo, ni siquiera los estaba tomando en cuenta el Señor. Él se endereza y les dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Dice la Biblia que los ve a todos. Literalmente, en la versión literal dice así. Ay, aquí no está. Aquí. Dice, y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muy bien. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Este es bien importante, estos dos versículos. Dirías, ¿pero qué tiene de importante que Jesús estaba escribiendo en la tierra? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ellos al oír esto, ¿qué escucharon? ¿Qué es lo que dijo Jesús? A ver, aquel de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra, que le arroje la primera piedra. Tradicionalmente, queridos hermanos, el primero que arrojaba la piedra, ¿sabes quién era? El marido. El marido que sorprendía a su esposa en adulterio era el que arrojaba la piedra. Y si era la mujer el que sorprendía al marido, era la mujer la primerita en arrojar la primera piedra. Pero dice la Escritura lo siguiente. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, los que más habían pecado, ¿verdad? Y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Ahí estaba sola, asustadísima, atemorizada, a punto de ser masacrada. Versículo 10. Entonces Jesús se enderezó. Jesús no estaba viendo a la mujer, ni siquiera la estaba viendo. No la estaba avergonzando.
los demás sí. Le dijo a la mujer, y mujer, ¿dónde están todos? Porque uno a uno se iba retirando, dice, comenzaron a retirarse de uno a uno, desde los más viejos primero y luego los más jovencitos. Entonces Jesús se endereza y le dice, mujer, ¿dónde están todos? Todos los que te acusaban. Dice esta versión, Reina Valera 60, dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete, voy a ponerlo en otro color. Son 3 cosas. Vete y en tercer lugar, y no peques más. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña oración, ¿qué les parece? Cierra tus ojos ahí, concéntrate. Vamos a darle gracias a Dios. Es un buen momento para que si el enemigo se opuso hoy en la mañana, porque siempre hay opresión, siempre hay oposición, mis queridos hermanos, y más en un día del amor y la amistad. Y si no fuiste o no fui yo muy amoroso, muy paciente, muy amistoso, es hora de pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a la persona que no fue tan amistosa. Así que vamos a orar, cachorro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta escritura y te rogamos, Señor, que nos muestres el corazón de esta escritura y lo que tú quieres mostrarnos, Señor, el día de hoy y enseñarnos. Tal vez lo que hoy aprendamos va a ser algo nuevo completamente. Te pido que nadie se quede con dudas, que podamos compartir, Señor, este pasaje lleno de tu gracia, lleno de tu amor y lleno de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos una escena, pero las palabras que a veces generan conflictos son el último versículo. El último versículo, inclusive yo he estado en algunas reuniones de pastores y hermanos y maestros y han debatido mucho este último versículo. Mira lo que dice, ni yo te condeno, dijo Jesús, vete y no peques más. Y algunos preguntaban, ¿qué significa que no peques más? Y algunos decían, pues Jesús no quiso decir eso, decían algunos, porque pues el hombre siempre va a pecar y pues todos tenemos esa naturaleza y vamos a caer y pues Jesús no pudo haber dicho algo así y no, lo que estaba tratando de decir es que solamente pues se la hacía libre, ¿verdad? Pues ahora sí que ya estaba libre y que pues les daba otra oportunidad, así que pues no la condenó, etcétera. Bueno, hay muchas opiniones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo que el pasaje dice al principio. Muy bien, dice que la razón por la que los fariseos y los escribas trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio no fue para honrar la ley, no fue para honrar a Dios. Dios había determinado en la ley, que por cierto no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Los judíos se llenaban la boca diciendo la ley de Moisés. ¿Se fijan cómo ponen a Jesús contra Moisés? Porque le dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés. Moisés es un personaje tan maravilloso en la palabra del Señor, pero para los judíos religiosos era un ídolo, era casi el Mesías, era casi Dios. La gente todavía actualmente, los judíos actualmente reverencian a Moisés exageradamente. Y Moisés le llaman la ley de Moisés, aunque sí la Biblia puede referirse a ese como un título, pero la ley no es de Moisés. A Moisés no se le ocurrió ese mandamiento, se le ocurrió a nuestro Dios que es santo y poderoso. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué Dios mandó hacer algo tan fuerte? Y pues eso no lo vas a entender hasta que no estudies la santidad de Dios y el deseo que Dios quería de que su pueblo no se contaminara ni se corrompiera como los demás pueblos de la tierra. Entonces le dicen, bueno, Moy nos dijo estas cosas, pero ¿tú qué dices?
¿Tú qué dices? Nos interesa ver lo que tú dices. Tú que quién sabe quién eres. O sea, tú que no eres nadie, en pocas palabras. ¿Tú qué dices? Ellos decían esto no porque les importara la santidad del Señor, mucho menos les importaba la honra del esposo, porque aquí no se menciona en ningún momento que el esposo estuviera presente, en ningún momento. Otra cosa que es bien simpática, entre comillas simpática, es que ninguno preguntó, ¿y dónde está el hombre con el que adulteró? Porque la ley de Moisés ordena que ambos deben ser muertos. La mujer no puede adulterar solita, el hombre no puede adulterar solito. Se adultera con otra persona y la pareja con la cual se adulteraba moría junto con el adúltero. Tú te preguntas, ¿y dónde está el hombre con el cual sorprendieron? Si sorprendieron a esta mujer en el acto mismo del adulterio, pues seguramente ahí estaba el Sancho, como decimos en México, ¿verdad? Ahí estaba el amante. ¿Por qué el amante no es traído y puesto en medio para ser apedreado por todos? ¿Y por qué el marido no está ahí con la primera piedra? Porque los fariseos no les estaba interesando absolutamente nada del corazón de la ley, sino los que le interesaba era entrampar a Jesús. Lo que les interesaba era afectar a nuestro Señor Jesús. Entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Tú qué dices? Pero Juan 8:6 dice algo muy importante. Mas esto decían para probarlo, para entramparlo, tentándolo. Tentando no significa tocar, ¿verdad? Porque en español también tentar es tocar. Aquí la palabra tentar es de tentación, de probarlo, de hacerlo caer en un error a Jesús, para poder acusarlo y decir, ya ven, Jesús está en contra de la ley, no puede ser el Mesías. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Es muy importante, cada detalle que encuentres en la Biblia tiene una razón de ser, hermano. Escribía con su dedo en la tierra. Esto es bien importante. Como insistían en preguntarle, se enderezó, no los estaba viendo, él estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Y entonces se endereza y les dice, bueno, muy bien, como siguen insistiendo, muy sencillo. El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, ahí los católicos dicen, y entonces María, la madre de Jesús, fue la primera que aventó la piedra, ¿no? Porque María está sin pecado. Ese es un chiste católico, pero no me lo podía evitar. Es muy bueno, por cierto. Cuando Jesús le contesta, tú no, mamá, tú no, ¿verdad? Ese es el chiste católico, pero no. María también era una mujer nacida bajo la ley. Todavía Jesucristo no había muerto por nuestros pecados, así que María necesitaba un Salvador y así ella oró. Es falso que María nació sin pecado concebida. Esa es una herejía, no es verdad. Así que no había nadie que pudiera decir, oh, yo sí tengo derecho a arrojar la primera piedra. Esto es bien importante, queridos hermanos, porque Jesucristo no anuló la ley. Simplemente dijo, si a ustedes lo que les interesa es la gloria de Dios, como hoy cantamos, pues entonces estarán de acuerdo que ustedes lo que quieren es no vivir en el pecado. Así que cualquiera que esté libre de pecado y quiere condenar a esta mujer, pues órale, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Hermanos, cuando Jesús dijo esto, desbarató todo. Fue tan fuerte su palabra que ellos se fueron retirando. No sin antes, Jesús dice el verso 8, y este es bien importante, volvió a inclinarse y siguió escribiendo, ¿dónde? En el suelo, en la tierra, en la arena. Ok, ellos al oírlo se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. ¡Wow! Una de las cosas, quiero hacer una derivación ahorita, un paréntesis grande en la predicación. ¿Cómo fue escrita la ley de Dios? ¿Cómo fue escrita la ley de Dios? La Biblia dice que fue escrita
en tablas de piedra por el dedo de Dios. ¿Están de acuerdo? A ver otra vez, pónganme atención, aquí estoy. ¿Cómo fue escrita la ley que le llaman la ley de Moisés? Los primeros 5 libros que, por cierto, estamos leyendo en la lectura y se está poniendo súper, súper emocionante, no te la pierdas. Hay hermanos de España que me están escribiendo, me dicen, gracias hermanos, te estamos siguiendo la lectura. Y ahora dije, wow, gracias Señor, ahora entiendo por qué me ordenaste que subiera la lectura a las 12:15 de la mañana, porque del otro lado del mundo apenas está amaneciendo y ellos pueden inmediatamente que se levantan leer su porción de la palabra del Señor, o más bien escucharla y estar atentos y así hacer un pequeño devocional y que tratemos de leer toda la Biblia en un año. Pero estos primeros 5 libros son la ley. La ley de los 10 mandamientos, que es donde se resume toda la ley. ¿Por quién fue escrita? Todos me van a decir, pues por Dios. Y dice la Biblia que el dedo de Dios escribió esa ley, ¿dónde? En tablas de piedra. ¡Wow! Y aquí es bien interesante. Ahora, vamos a compartir un pasaje y te voy a hacer una pregunta para ver si estás atento. Aquí mismo en Juan. Me voy a ir unos capítulos atrás y en Juan 4, si no me equivoco, el 24 más o menos. El 24, Jesucristo enseñó a la mujer del pozo, a la mujer samaritana, le dijo Jesucristo, te quiero decir que Dios es espíritu. Esa mujer estaba preguntando, ustedes adoran lo que no saben, dice no acá. Dice, nuestros padres, dice esta mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Había un pleito entre samaritanos y judíos. Los judíos decían, no, el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Y los otros decían, en este monte donde estaba Jesús. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en la calle, el número 80 de la calle 5 Norte o 5 Sur, ¿cuál es? 5 Sur, en San José, California, adorarán ustedes al Padre. O sea, donde nos reunimos. Ustedes adoran lo que no saben, no conocen lo que están adorando, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, de los que se quedaron a recibir y a honrar las leyes de Dios. Y esto solamente es la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus se esparcieron entre el mundo. Pero dice el verso 23, pero viene la hora y ya llegó, ya es la hora, ya llegó, ya es la hora, cuando los verdaderos adoradores, o hay adoradores falsos, pero los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Él no recibe adoración de cualquiera, solo recibe adoración de aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad. Y luego Cristo declara, Dios es espíritu. Ok. Esta es la frase que quiero preguntarles. Dios es espíritu. Voy a subrayarla todavía más. Dios es espíritu. Él no es una persona de carne y hueso, ¿verdad que sí? En una ocasión, cuando Jesús resucitó, los discípulos se decían uno al otro, es un espíritu. ¿Y qué dijo Jesús en ese entonces? ¿Se acuerdan lo que dijo? No. Un espíritu no tiene manos y pies como ustedes ven que yo tengo. Incluso le dijo al ¿cómo se llama más? Al que dudaba, al incrédulo de Tomás, Tomasito, mira, tú dijiste que si no metías tu dedo en los hoyos, en los agujeros de los clavos, y no metías tu mano en el costado de la lanza, no creerías. Pues órale, ven, toma tu mano y mételo. Y yo creo que hizo así, ¿no? Y pasó el dedo, ¿no? Al otro lado. No, yo creo que ahí se estaba derritiendo Tomasito. Yo no sé si todavía alcanzó a meter la mano en el costado, pero le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Un espíritu no tiene carne y hueso como me ves que tengo. Es más, dice, para que creyeran, le dijo, ¿tienen algo de comer?
Y todos se quedaron así, ay, ¿a poco Jesús va a comer? Jesús resucitado. Y sí, y tomó un pedazo de pescado, de algo que tenían ahí preparado, y se lo comió, y ninguno vio el pescado pasar por aquí, ¿verdad? ¿O sí? Como si fuera un espíritu, vieron al pescado ahí pasar ahí el bocado, ¿no? Un fantasma, ¿no? ¡Ay, miren, ahí va el pescado! No, porque un espíritu no tiene dedos. Entonces, si Dios es espíritu y la Biblia no tiene contradicciones, ¿por qué dice la Biblia en Éxodo que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios? Pregunto, ¿Dios tiene dedo? Porque nos hizo su imagen y semejanza, ¿no? Dice mi esposa, ya empieza el debate. Dice, sí, porque nos hizo a su imagen y semejanza. No, Dios no tiene dedos. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, este es un buen debate, ¿verdad? Este es un buen debate. Es importante que lo hagamos. Pero mira, yo te quiero invitar a que me acompañes a Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Éxodo 31. A ver en qué estoy en español. No, es que en español es otro teclado. 31:18. Muy bien. Mira lo que dice. Éxodo 31:18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio. Así se llamaban las tablas de la ley. Tablas de piedra, escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Qué pasó, pastor? No, que no. ¿Quién escribió las tablas de la ley? Pues Dios, ¿no? Escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Están conmigo? Muy bien. Pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 30. Vamos. Hechos 7, 30. Ay, no les digo que en este teclado los 2 puntitos están acá. 7:30. Ajá. A ver, está aquí el apóstol. A ver, déjame ver. ¿Es Pedro o es Pablo? Ya no me acuerdo quién es. Déjenme ver para no regarla. Es Esteban, perdón, es Esteban, cuando lo están apedreando, ¿verdad? Y él se avienta todo el discurso de defensa del Antiguo Testamento explicando perfectamente todo lo que pasaba. Y llega al versículo 30 y dice lo siguiente. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto a Moisés en el monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Tú puedes revisar esto en Éxodo. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar. Entonces oyó la voz del Señor que le decía, y tú puedes leer Éxodo, que dice que Dios le habló en medio de la zarza. Por fin, ¿era el Señor o era un ángel? El Señor dice que le habló en medio de la zarza, pero el que se le apareció en el monte Sinaí era un ángel. Dice el versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió, descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. Y empieza a seguir así. Vamos a dejarle ahí. La Biblia nos aclara que en otros tiempos el Señor nos hablaba a través de ángeles, después a través de profetas y ahora nos habla a través de su Hijo. Hermanos, Dios no tiene dedos. Dios se manifiesta a los hombres en la antigüedad a través de teofanías, que son manifestaciones de ángeles especializados por Dios en toda su gloria. Porque si hubiera sido Dios literalmente mostrando su rostro a Moisés, se hubiera muerto ahí Moisés inmediatamente. Entonces tú vas a encontrar pasajes donde habla de que un ángel llegó y después estaba hablando con Dios. Dices, ¿por fin es un ángel o no? Algunos teólogos, muchos teólogos,
dicen que el Hijo de Dios antes de nacer, como Jesucristo, el Hijo de Dios, se le conoce en la Biblia como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Los ángeles, a diferencia de Dios, sí tienen un cuerpo angelical. Voy a explicarlo otra vez. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Dios no. Dios es espíritu. Dios no tiene manos y pies. Dios no tiene un dedo. Cuando estaba escribiendo, y dice la Biblia que era Dios, no era literalmente Dios, sino Dios a través de un ángel. Cada vez que Moisés habló cara a cara con Dios, dice la Biblia que era cara a cara, la cara que veía o el rostro que veía era del ángel de Jehová, no de Jehová directamente. Una vez Moisés le dijo, no, yo ya no quiero verte así. Quiero verte a ti en toda tu gloria. Hoy cantamos de la gloria de Dios. ¿Y qué le contestó el Padre? No te puedo mostrar mi rostro porque no hay hombre que me vea y siga viviendo. Si tú quieres ver mi rostro, te tengo que matar, Moisés. Así que vamos a hacer esto. Como te amo, como eres especial para mí, te voy a conceder que veas solamente mis espaldas por un instante. Así que mira, en esta roca, en esta peña, métete en esa hendidura de la peña, en esa cuevita que está ahí, y yo voy a poner mi mano para que no me veas. Voy a pasar enfrente de ti y quitaré por un momento mi mano para que mires solamente mis espaldas. Y tú dirás otra vez, bueno, ¿Dios tiene espaldas o no tiene espaldas? ¿Tiene mano o no tiene mano? Estaba hablando en un sentido espiritual, pero no podía ver la gloria de Dios, el rostro de Dios, porque iba a morir. Y es lo que sucedió. Moisés, con tantito que vio la gloria de Dios, dice la Biblia que quedó su rostro resplandeciente, bajó y todos estaban asustados. Imagínate ver a su líder alumbrado así fosforescente, ¿verdad? Su cabeza, su cara. Bueno, cerremos ese relato. Cada vez que Dios hablaba o se manifestaba de una manera humana, era la manifestación angelical de Dios, la manifestación de uno de sus maravillosos y portentosos ángeles de Dios. Esto es muy interesante. Mira lo que dice la palabra en... vamos a otra cita, déjame ver mis notas. Gálatas 3:19. Vamos a Gálatas 3:19. Acompáñame, busca en tu Biblia Gálatas 3:19 y vas a entender un poquito mejor esto que te estoy diciendo. Gálatas 3:19. Muy bien. Viene hablando Pablo a los Gálatas, que eran muy de extracto judío. Entonces les pregunta a ellos, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, o sea, el Mesías, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Voy a poner la traducción más literal. Mira, dice que la ley de Moisés, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ese mediador fue Moisés. Esos ángeles fueron los que escribieron con su mano, en mano de un mediador. Los ángeles eran los mensajeros encargados de comunicar todas las cosas que Dios quería hacer. Pero dice la Escritura nuevamente que el Hijo de Dios se manifestó para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Juan capítulo 1, podemos verlo inmediatamente. En Juan 1:1 empieza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero dice más adelante, dice, y aquel verbo que era Dios y que estaba con Dios como Hijo de Dios, fue hecho carne. Ya tuvo manos, ya tuvo pies, ya tuvo ojos como nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Por eso el paréntesis dice, vimos su gloria como la... ¿Cuándo vieron la gloria? Ya les dije la semana pasada, antepasada, que fue
cuando Cristo se transfiguró, por eso dice él, vimos su gloria. ¿Quién es? Pedro, Jacobo y Juan, lleno de gracia y de verdad. Pero el Verbo se hizo carne y dio testimonio, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ahí tengo que hablar más quedito porque le subí mucho al volumen y parece que está distorsionando, creo yo. Si es así, mándenme un recadito y díganme si está distorsionando. No queremos distorsionar el sonido. Muy bien. Hebreos. ¿Cómo empieza el libro de Hebreos? Hebreos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, voy a hacerlo un poquito más chiquito, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el que ahora nos habla del Padre. Pero mira lo que dice, habiendo hablado muchas veces Dios y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo hablaba Dios? ¿Con su boca? No, hablaba a través de los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Ya no, ahora nos habla a través del Hijo y del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Por eso la voz de Dios ahora se tiene que percibir espiritualmente. Porque ya no nos va a hablar con voz de arcángel, como dice la Biblia, ni con trompeta de Dios. Dios usa a los arcángeles para hablar. Cuando Dios estaba hablando en el monte Sinaí, era la voz del arcángel. Dios hablando directamente a través del arcángel, con voz de arcángel, con voz de trueno, con voz de trompeta. En estos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hoy hablamos, mira qué bonito, hoy cantamos del resplandor de su gloria, el Señor no se equivoca, ¿verdad? Yo no me puse de acuerdo con Enrique de los cantos y él nos compartió un canto que habla del resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es Jesús. Cuando tú ves a Jesús, tú puedes comprender más cómo es Dios y no estoy hablando físicamente. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es por el poder de Jesucristo que estamos vivos. Cuando los científicos estudian las moléculas, se encuentran con una molécula que une a todas las demás moléculas y cuando la amplían, ¿qué figura creen que es? Es una figura que parece una cruz. Y se quedan así diciendo, wow, ¿qué es eso? Bueno, muchos siglos antes de que la ciencia avanzara, dice que Jesucristo sustenta todas las cosas, mantiene adheridos todas las cosas, por eso no explotamos con la palabra de su poder. Los físicos nucleares, cuando hacen que el átomo se parta, se genera una energía tan fuerte y esa es la bomba atómica. ¿Qué es lo que mantiene a todas las células y a los átomos unidos? El Hijo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y luego dice inmediatamente, hecho superior, tanto superior a los ángeles. ¿Por qué inmediatamente habla y compara a Jesús con los ángeles? Porque Dios usaba ángeles para hablar, para escribir, pero Dios escribía y escribió la ley en tablas de piedra. Y aquí viene la parte importante que quiero que tú veas y por eso señalé Juan 8. ¿Dónde estaba escribiendo Jesús cuando llegó y le confrontaron y le dijeron, bueno, Moisés escribió esto? Que no fue Moisés, ¿verdad? Fue Dios. Y lo tuvo que escribir 2 veces porque la primera vez Moisés en su enojo rompió las tablas. Se enojó tanto al ver al pueblo idólatra que quebró las piedras y Dios dijo, bueno, la próxima vez tú vas a labrar las piedras, me las vas a preparar para que se te quite, para que aprendas a no actuar en la carne, enojado, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero otra vez escribe con su dedo, el dedo de un ángel, en piedras. Ya vimos que la ley fue dada a través de ángeles y Cristo es hecho superior a los ángeles.
Pero ahora Jesús estaba escribiendo y nadie sabe lo que estaba escribiendo. Hay muchos teólogos judíos que dicen una cosa, dicen otra, pero Jesús estaba escribiendo algo nuevo. Hoy celebramos la copa del Señor, la mesa del Señor, y Él dice, ya me quitaron aquí la copa, ¿verdad? Bebed de ella, vamos a suponer que esta es la copa, ¿no? De hecho era una sola copa y Jesús la pasó para que todos bebieran. Hoy por higiene no lo hacemos, ¿verdad? Y menos con coronavirus, ¿verdad? Entonces, pero Jesús de su copa, de la que Él bebió, se la pasó a los demás y dijo, bebed de ella. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Él estaba estableciendo un nuevo pacto y ahí estaba la oportunidad de establecer algo diferente y nuevo. Porque según la ley de Moisés, que fue escrita en piedras, se tenía que apedrear a esa mujer. Pero Jesús estaba escribiendo en la tierra. Y dígame usted, los elementos del hombre, del ser humano, ¿en dónde se encuentran? Desde tiempos antiguos la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Cada vez que se descompone este cuerpo y los gusanitos llegan y se mueren hasta los gusanos, ¿qué queda? Tierra. Ahí están todos los 30 y tantos componentes que tenemos, están en la tierra, ahí están todos los elementos que tenemos y ahí es donde nos convertimos en la tierra, regresamos a la tierra. ¿Por qué estaba escribiendo Jesús con su dedo en la tierra? Porque el nuevo pacto, dijo Dios, ¿escribiré mis leyes en tablas de piedra? No, escribiré mis leyes en su corazón. Escribiré mis leyes en su mente. Ya no voy a escribir en piedra, voy a escribir en tierra. Nosotros somos tierra viviente. Somos elementos de la tierra con el soplo de vida de nuestro Dios. Al descomponernos regresamos a ser tierra y nada más que tierra. ¡Qué maravilloso! Y mira lo que voy a regresar al pasaje que estamos analizando el día de hoy. Acompáñame. Vamos ahí a Juan capítulo 8 con el que empezamos, ¿verdad? Dice 2 veces. Mas esto decían para tentarle en el versículo 6, 8:6. Aquí está en la pantalla 8:6. Para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cómo escribió Dios las tablas? Con un dedo. El dedo del cuerpo angelical de un ángel, de un querubín. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, y vuelve a inclinarse hacia el suelo, y siguió escribiendo el nuevo pacto en la tierra, en el corazón de seres humanos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? O literalmente los que te condenaban. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, ¿estaba quebrantando Jesús la ley? Una de las cosas que más se escandalizaron la gente cuando Jesús sanaba es que a varios les dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál era el primer razonamiento? ¿Cómo se atreve este a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Exacto. Si una mujer era atrapada cometiendo adulterio o un hombre era atrapado cometiendo adulterio, nadie lo podría librar. No podía Moisés librarlo. Los sacerdotes no podían, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Perdonarlo, pero es otra palabra. Eximirlo de culpa. Buenísimo. No podían eximirlo. No podían tener misericordia porque ellos no habían escrito las leyes. El único que podía evitar que murieran, ¿quién crees que era? Pues Dios. David es otro ejemplo.
David cometió asesinato premeditado con alevosía y ventaja en primer grado. Casi fue la espada de él, pero es asesinato premeditado. Es el autor intelectual de un asesinato. Se roba a su mujer y comete adulterio. Él, por 2 pecados por lo menos o más, merecía ser apedreado, y eso es lo que iba a suceder con el famoso rey David. Llegó el profeta, que es el que hablaba de Dios. Acuérdense que dice Hebreos que Dios nos hablaba antes a través de ¿quién? De los profetas. Llegó el profeta y le dijo, ¿sabes qué? Has cometido pecado. Le hace una parábola, ustedes conocen la historia, y David solito cae en la trampa. Dice, ¡ay, que se muera aquel que agarró la ovejita de ese pobre que solo tenía una ovejita! Pues ese eres tú, le dice el profeta Natán. Teniendo tantas mujeres, teniendo tantas concubinas y lo que quieras, y si te hubiera hecho falta, Dios te hubiera dado mucha más, fuiste y tomaste la mujer ajena, la que no te pertenecía. Y entonces David dice, he pecado. Y ya se veía David apedreado, avergonzado, alrededor de todos, el famoso rey. Imagínate el rey, el presidente, ponle el nombre que quieras, avergonzado como han avergonzado aquí en Estados Unidos a varios presidentes. Al presidente Clinton fue tremendamente avergonzado en público, y las leyes de Estados Unidos no se detuvieron en manifestar su pecado, y nunca pidió perdón, por cierto, pero pues fue avergonzado en público. Pero en ese entonces no eran avergonzados, eran apedreados. Y David dijo, Dios mío, ya ahora sí estoy muerto. Y en ese momento, al ver el arrepentimiento de David, el Señor, solo el Señor podía librarlo, y dice el profeta Natán, pero Dios me dice que no morirás. ¿Quién era el único que podía eximirlo de morir? Dios. Sin embargo, hubo muchas consecuencias, le dio un castigo horroroso, y por eso sufrió tanto David. Murió el niño del fruto del adulterio, etcétera, etcétera. Pero ahora esta mujer estaba llegando a los pies de Jesús. Esta mujer ha sido traída delante de Dios mismo, Dios Hijo, el único que en ese lugar podía perdonarle su pecado. Y Cristo, con toda la autoridad del Hijo de Dios, le dice, ni yo te condeno. Vete. Cuando le dice vete, te hago libre. Puedes retirarte. Tengo entendido, y eso no lo he confirmado, que cuando se apedreaba a una mujer o a un hombre en adulterio, ¿sabes qué hacían? Cavaban un agujero en la tierra con pala, a modo que el cuerpo del hombre o de la mujer solo quedara hasta la mitad. Y hacían meter al adúltero o a los adúlteros, en este caso siempre eran a los dos, en esos huecos, y cuando quedaban a la mitad cerraban bien la tierra y ahí ya no se podían mover. Imagínate la vergüenza y el pánico de estas personas, porque estando en esa posición veían a todos grandísimos alrededor de ellos y solo veían una piedra, una roca que venía contra ellos, y ahí se les apedreaba. No podían huir, no podían defenderse, no podían hacer otra cosa más que gritar y morir hasta que murieran. Pero hermano, qué tremendo que esta mujer llega justamente con la única persona que le puede decir, ni yo te condeno. Yo estoy escribiendo una nueva ley, un nuevo pacto en mi sangre. Y hoy tomamos esa nueva ley, ese pacto en mi sangre. Y le dice, vete, eres libre, no peques más. Quiero enfatizar ni yo te condeno, porque es importantísimo que entendamos Juan 3:16. Y aquí en esta aplicación, tengo aquí luego Juan 3:16, pero dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera en el infierno, no sea destruido en el infierno, mas tenga vida. Esta mujer estaba ya condenada a muerte. Para eso Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que se arrepiente, tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ni yo te condeno. Tú que me estás escuchando por primera vez o por segunda, Dios no te está condenando porque ya estás condenado. Escúchame bien.
Cristo no vino a condenarnos porque ya estamos condenados. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, sigue leyendo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es de que vamos a condenarnos, ya estamos condenados por nuestros pecados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Por si no te queda claro. Bueno, la condenación es que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo, la luz llegó a tu casa, la luz llegó a tu vecindario, te han hablado de Jesucristo una y otra vez, pero tú, como todos los demás hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque tus obras y las obras tuyas y las que me estás oyendo eran malas. Apágame ese carrito, por favor. Calmado, COVID, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Eres tremendo. Ese cuate tiene mucha energía. Muy bien. Voy a repetir el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree no es que va a ser condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿Y cuál es la condenación? Está muy claro. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando sale a luz tu pecado, ¿qué vas a hacer cuando Dios muestre tu pecado delante de todos? Vas a decidir pasarte del lado de la luz y, como esta mujer, decir: sí, yo creo en ti. Jesús perdonaba los pecados. Escúchame bien esto, porque Jesús conocía el corazón de las personas. Jesucristo jamás se hubiera atrevido a decir: tus pecados te son perdonados al paralítico, si él no supiera que ese paralítico venía humilde, venía deseando conocer a Jesús y recibir un beneficio de él. Esta mujer, atemorizada, avergonzada, imagínate lo que sentía en ese momento, estaba aterrada, y sin embargo estaba delante de Jesús y la santidad de Jesús impactaba. Yo estoy seguro que Jesús estaba mirando su corazón y le dice: ni yo te condeno, pero vete, estás libre y no peques más. No vuelvas a cometer este pecado. Cuando tú eres perdonado por Jesucristo, cuando tú eres perdonada por Jesucristo, lo mejor y lo único que podrías hacer es: Señor, gracias, no lo merezco, merecía estas piedras, merecía esta montaña de piedras arriba de mí, merecía morir lapidado, pero tú me estás dando la salvación. Tú eres el único que me puede decir: tus pecados te son perdonados. No te lo puede decir un sacerdote, no te lo puede decir un pastor, no te lo puede decir ni siquiera la persona que te ofendió. Ella te va a decir: te perdono, pero no te puede perdonar tu pecado, no te puede hacer limpio. Solo Cristo te puede hacer limpio. ¿Estás leyendo la Biblia, mi amor? Oh, wow. Wow. También el cachorro está leyendo la Biblia y está dando su comentario. Ya vamos a hacer la Biblia con comentarios de Eli. Gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Escritura que el que se acerca a Jesús no será rechazado. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. No quiero hacer muy larga esta exposición. Voy a terminar diciendo esto. Vete y no peques más. Yo te pregunto, ¿tú crees que después de estar tan cerca de la muerte, tan cerca del terror que sintió esta mujer, de la vergüenza de que se expusiera su pecado ante todo el pueblo y de que Jesús le mostrara misericordia, que escribiera una nueva ley en el corazón de los hombres, de los seres humanos? Voy a terminar con eso, hermano, porque es importante que tú recuerdes, y no me voy a cansar, hermano, de que tú entiendas el pacto del Señor. Jeremías, si no me recuerdo, es 33. Ya me puse nervioso. Aquí está. Jeremías 33, 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Quién es el renuevo de justicia de David? ¿Quién es el hijo de David? Jesucristo, que le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese renuevo, ese descendiente de David, y hará juicio y justicia en la tierra. Él estaba haciendo juicio ahí. Estaba diciendo, ni yo te condeno, yo como soy el juez, tengo derecho a no condenarte. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y dice más adelante, quiero irme más adelante. Bueno, ahí empieza, ¿no? Ahí empieza el nuevo pacto que hace el Señor con nosotros. En este momento me puse nervioso y se me olvidó dónde está el nuevo pacto. Nuevo pacto. Amén. Es el 31. Sí estaba bien. ¿Por qué no lo encontré? Por los nervios. Isaías 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con casa de Judá. Atención. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, la ley de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos. Mire qué amor, día del amor y la amistad. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Mira qué maravilloso. Daré la ley en su mente. ¿Dónde dice que la va a escribir? No en tablas de piedra, sino en su corazón. En su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará más a su prójimo. No estaremos diciéndole a nuestro hijo, conoce al Señor, por favor, acércate a Dios, hija mía, porque todos me conocerán, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese es el nuevo pacto. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué maravilloso! Dios perdonará nuestra maldad y no se acordará más de nuestro pecado. ¡Qué maravilloso! Mira el pacto nuevo. Pondré mi ley en su mente. Por eso este no es religión, hermano. Dios no quiere que tú aceptes el cristianismo como una religión. Yo no te estoy invitando a hacerte cristiano de la religión cristiana. Te estoy invitando a recibir a Jesucristo, que entre en tu mente, que te escriba sus leyes en tu corazón, en las tablas de tu corazón, en la tierra. Y yo seré a ellos por Dios. Ya no vas a decir el Dios de mis papás. Ya no vas a decir el Dios de mi tía, el Dios de mi abuelita. Vas a decir, también es mi Dios. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Ellos me serán por pueblo. ¿Quiénes ellos? Los que no éramos pueblo. Las ovejas esparcidas ahí por todos lados. Y nosotros, los gentiles, que no merecíamos este pacto. Pero gracias a que los judíos lo rechazaron, nosotros lo merecemos. Ninguno más enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, órale, ve a la iglesia, conoce al Señor, porque todos los que reciban este nuevo pacto me van a conocer. Desde el más chiquitito, hermano. Me encanta, mi nietecito va subiendo las escaleras y ¿sabes qué es lo primero? El primer libro que busca, su Biblia, así le dice, su Biblia. Él no sabe ni siquiera qué onda, pero le gusta ese libro, por los dibujos que tiene, por todo lo que tiene. Yo espero que cuando él crezca, él diga, voy a agarrar mi Biblia. No la Biblia de mi mamá, no la Biblia de mi papá, mi Biblia. Ese es un libro personal, es tuyo, tu Dios, tu Señor. Y dice, y esta es la escritura que se cumple en Juan 8, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo te pregunto, ¿crees que esa mujer, después de haber sido perdonada por Jesucristo, volvió a considerar cometer adulterio? Tal vez cometió otros muchos pecados diferentes, pero casi te puedo asegurar
que en el momento en que fuera vuelta a ser tentada en adulterar, se iba a acordar de la mirada de Jesús. Se iba a acordar del pueblo entero. Se iba a acordar del hoyo en el que estaba. Se iba a acordar de las piedras. Y se iba a acordar de estas palabras: ni yo te condeno, vete y no vuelvas a cometer este pecado. No peques más. Aunque Dios sabe que nosotros somos débiles en nuestra carne, siempre nos va a decir, no peques. Él jamás puede decir, no, lo que quiero decir es que, bueno, ya sé que vas a pecar, así que pues ni modo, sigue pecando. No, Él siempre te va a decir, no peques. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y dice Dios, escoge la vida para que vivas. Bueno, este es el mensaje de hoy. La gracia de Dios. La bendición de nuestro Señor. Qué gracia para esta mujer. Qué gracia para el rey David. Merecía haber muerto a pedradas y solo Dios lo perdonó porque solo Él lo puede hacer. Así que, hermano, cuando tú seas descubierto en tu pecado, solo tienes dos opciones: humillarte o endurecer tu corazón y decirles, mátame si quieres. Pero no lo hagas. Busca la misericordia de Dios, cae de rodillas, arrepiéntete y pide perdón al Señor y a los que ofendiste con todo tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa escritura. Gracias, Padre, por el perdón que tú nos confieres a través de Jesucristo el Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú eres. Maravilloso Dios. Tú siempre eres fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. En tu nuevo pacto, Señor, no perdemos la salvación al cometer el más mínimo de los pecados, como era el antiguo pacto. Ahora tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado cuando cada noche, Señor, vamos y te decimos, Señor, perdóname. Reconozco que hoy le grité a mi esposa, hoy maltraté a mi hijo, hoy ofendí y me burlé de otro ser humano, hoy pateé a un animalito. Perdóname, Señor Jesús. Hoy fui orgulloso, mentiroso, soberbio. Perdóname, Señor. Y dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, después de 2000 años y feria, nos vuelve a perdonar y a limpiar. Qué hermoso pacto, Señor. Tú has escrito tus leyes en nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy estamos agradecidos como esta mujer que seguro, Señor, estaba agradecida, pidiendo misericordia. Y tal vez su marido le dio una nueva oportunidad al reconocer que él también era pecador. Señor, gracias, Padre mío. Gracias porque solo tú puedes perdonar pecados. Y lo harás aquel que cree, aquel que se humilla, aquel que recibe con mansedumbre la palabra y se arrepiente y da frutos dignos que demuestren su arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús, por el nuevo pacto en tu sangre. Qué maravilloso pacto. Solo es un milagro. Lo único que puedo decir esto es un milagro. Yo no cambié solito. Tú me cambiaste y me sigues cambiando, Señor. Por favor, permítenos compartir este mensaje, porque ninguna religión, ni siquiera la religión cristiana, puede transformar a ninguna persona. Solo es una relación personal y un milagro cuando permitimos que tú entres espiritualmente a nuestra vida y escribas tus leyes en un corazón nuevo, no en el mismo corazón duro, sino en un corazón de carne, dice tu palabra. Quitarás el corazón de piedra y nos darás un corazón de carne. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Señor. Te doy alabanza, gloria y adoración. Amén. Amén. Hermanos, qué maravilla poder estar juntos. Yo quisiera que tomáramos un tiempecito. Voy a parar la grabación. Dios les bendiga a todos.